Ya. Bueno, muy bien, Recording in Progress. Bueno, gente, entonces arrancamos el seminario de hoy, que está a cargo de Giancarlo. Creo que todos los que estamos acá lo conocemos perfectamente a Giancarlo. Me parece que no hay nadie que no sepa quién es. Pero bueno, si alguien está distraído, Giancarlo es nuestro gurú de Arduino en el GMG. Y como una curiosa, vamos a exponer acá una curiosa interna de Giancarlo. Nunca quiso aceptar un dinero por estar en el GMG, No, digamos, ¿no? Lo hemos tratado de sobornar y no, no, no. él quiere estar Ad honorem, así. ad honorem, una cosa insólita. Así que bueno, Giancarlo creo que el año pasado se entusiasmó con los encuentros que hicimos respecto de inteligencia artificial y machine learning, y como no podía ser de otra manera, puso manos a la obra y se agerenció, se adquirió unos Jetson Nano, que ahora nos va a explicar qué son, y estuvo con eso. Así que, bueno, dale, Giancarlo, metele y vemos qué nos puede servir de esto para el GMG. Para vos ya sé que te sirvió para divertirte un montón, pero bueno, ahora veamos cuál es la parte productiva. Perfecto, Manu, gracias. Les voy a robar un par de ideas más llegando al final, así que vayan pensando un poco. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. A ver si cambia ahí. Sí. Bueno, vamos a pasar por ciertos tópicos. Podría decirse 6 y medio. Y vamos a pasar por qué es un Jetson Nano, qué significa que hago algo, que algo haga inferencia. La inferencia cómo sí, sí, cómo se escribe, una forma de dar un ejemplo. El hardware de Jetson Nano, distintos modelos Jetson, en qué se puede emplear un Jetson Nano y el taller de mecatrónica. Tenés más o menos 40, 45 minutos, Giancarlo, ¿no? Va a ser rapidísimo, Bárbaro. está entrenado. Mm. Bueno, una Jetson Nano es, como bien dices, una mini PC de single board con capacidad para sistemas embebidos y Edge Computing. Es una placa de un tamaño no mayor a una SUBE, una tarjeta de crédito, y lo que le aumenta el volumen en sí es la carrier board, que digamos es donde están todas las expansiones, los que serían los 260 pines que tiene, las conexiones para la cámara, las conexiones USB 3.0, DisplayPort, HDMI, pin plug de 3.5 y micro USB, si no le estoy errando. Son los distintos tipos de conexión que tiene y de expansión. Se pueden hacer placas personalizadas también de la Jetson. Lo único que si la vas a querer comercializar, tenés que hablar con los chicos de Nvidia, que tenés que mandar el modelo tuyo, el diagrama eléctrico, el esquema, todo, y ellos en unos 15 días te responden, te dicen sí, no. Por lo general, si te dicen que sí, está acompañado de que tengas que dar un seminario también. Así que es una experiencia bastante interesante. Eh, tenemos que explicar, para no pasarlo por alto, qué es un sistema embebido y qué es el Edge Computing. Está bien definido como un sistema informático integrado y diseñado para realizar una o varias funciones y con esto optimizar su funcionamiento. Eso sería el sistema embebido y el Edge Computing es el proceso que realiza una red neuronal ya entrenada de manera local. Puede representar o no una alta carga de trabajo. Y a la derecha tenemos el perrito Spot del Boston Dynamics. Em, Acá se está empleando o mejor dicho, viendo sus capacidades, entrenándolo para hacer una futura exploración eh, en donde la conexión a Internet, digamos, no sea una posibilidad. Están básicamente en una cueva en donde los largan y en parejas van, y en función de eso, uno se encarga del sistema de ubicación en base a un radar LIDAR, y el de atrás, bueno, el de atrás va de apoyo en funciones de respaldo desde el frente, del que va adelante. Una de las ventajas que tienen sobre los tradicionales a ruedas, digamos, es la capacidad de sortear obstáculos y de moverse por el terreno de una forma más dinámica. Así que por ese lado van a ser bastante utilizados los chicos de Boston Dynamics. Después, ¿qué sería o qué es que algo haga inferencia? Es algo que está muy ligado a lo que sería inteligencia artificial y en este caso a las placas de la Jetson Nano en particular. Se puede decir que es un proceso por el cual se nutre una red neuronal de una imagen sin catalogar, o sea, digamos un input, y ya estando entrenada, por sí sola determina a qué clase
o a qué tipo corresponde. Básicamente se debe realizar una clasificación. Es costosa computacionalmente, menos que entrenar, y normalmente se suele realizar en servidores dedicados cuando el sistema en sí no tiene hardware dedicado. Por ejemplo, Google Translate, si vos entrás ahora y haces una traducción y no tenés descargados lo que se llaman paquetes de idioma, la traducción se envía al servidor en línea, el servidor en línea te la traduce y te la manda nuevamente. Entonces eso lo que te genera es una dependencia constantemente de la conexión a Internet y de estar enlazado con el servidor. Si vos descargas el paquete de idiomas, podés realizar una traducción un tanto torpe quizás, desde tu teléfono sin tener una conexión a Internet. Te puede servir para manejarte de acá para allá, pero no es, digamos, la traducción no va a ser lo más acertada posible. Por ejemplo, si vos, no sé, acá en La Plata usamos mucho la palabra micro, ahora si vos vas a Capital, micro se refiere a otro vehículo, con nosotros, entonces serían, esas variaciones están, digamos, contempladas más en lo que es procesamiento dedicado en servidor y no tanto en algo más general como lo que sería descargando el paquete de idiomas de Google Translate. Entonces, lo podemos dividir en tres partes, lo que sería lo que muestra acá. Lo que ya sé, el proceso de inferencia, lo que leo y veo. Esto también se puede analizar al revés, desde acá para acá. Es decir, vos ves algo, lees algo, realizás un proceso de inferencia en el cual, en base a lo que vos sabés, determinás características de eso que vos estás leyéndole o viendo. Eso sería, digamos, el proceso de inferencia, no es más que eso. Obviamente tiene un complejo análisis y cuentas por demás detrás de eso, pero a grandes rasgos se podría decir que eso es el proceso de inferencia. Básicamente acá tenemos, digamos, cómo se dice y cómo se escribe el proceso de inferencia. Si bien esta es una red neuronal basada en una FPGA, que es un tanto distinto a un microprocesador, la FPGA, digamos, vos programás la FPGA para tu software. En cambio, un microprocesador los programás tu software para el microprocesador. Eso lo que hace es que vos tengas un procesador de propósito general, por así decir, como lo que sería una computadora, y en una FPGA vos, digamos, de cierta forma podrías decir que tenés un sistema dedicado para la labor a la cual vos lo programás. Y eso lo vuelve mucho más eficiente, más capaz, disminuye el consumo, tiene sus buenas ventajas. Básicamente tenés lo que sería el input, puede tener capa oculta o no, lo que serían los bytes y los pesos, y el output. Si lo que sale es lo que vos querés en base a lo que está por acá adentro, perfecto, se usan esos valores. Ahora, si digamos tu output no es en base a lo que está entrenado lo que vos querés, se corrigen unos valores y con eso, digamos, se vuelve a entrenar. Eso es lo que sería cuando se usa un no me acuerdo si es batch o patch de uno. Es cuando usas un solo set de instrucciones, entonces vos lo mandás, lo analizás y lo volvés a mandar o no. Después, lo que sería el hardware de la Jetson Nano, y con esto podríamos empezar a conocer un poco sus capacidades. Utiliza un procesador, un quad-core ARM, un S57. Es un poco menos potente, por así decir, en comparación con su primo Raspberry, que si no le erro es un A73. Después, su principal característica en comparación con las demás single board es que utiliza una GPU con 128 núcleos Maxwell, que son digamos, CUDA. Es hardware dedicado para procesamiento, si no le erro, en cálculo matricial. Y una de las características en donde está un poco que decae su rendimiento o sus capacidades es en la memoria RAM. La Jetson Nano viene en dos versiones, de, de 2 y de 4 GB, y hasta ahí nomás. Entonces, si lo comparas con la Raspberry, que viene esta versión es de 8, si no estoy errando, eh, para algunas, para algunas cuantas cosas se puede llegar a quedar medio corto en ese apartado. Después, video encode y decode es muy capaz. No diría que hasta la mayoría de digamos, diría que más capaz o igual que muchos gráficos integrados de Intel hoy en día.
y no son muy potentes tampoco. Después en cámara tiene dos conexiones MPI, MIPI, las clásicas de cable plano, conectividad Gigabyte de Ethernet, eh, después DisplayPort, HDMI, y bueno, después las que son los pines de expansión, tiene un conector 260, soporta protocolos y cuadrado C, y cuadrado S, SPI, UART, GPIO, y una característica, eh, a mi entender, bastante mala, es que su sistema de almacenamiento principal es a través de la micro SD, lo cual la vuelve limitada en su ancho de banda de lectura. Básicamente el protocolo de micro SD debe estar limitado a unos 50-60 megabytes por segundo y no más que eso de lectura-escritura. Yo lo que he hecho con la Jetson Nano que tengo es hacer que arranque desde la micro SD y una vez que arrancó pase automáticamente a utilizar como almacenamiento principal un disco duro externo. Entonces, de esta forma, utilizas el ancho de banda del USB 3.0 y no estás limitado por la conexión de la micro SD. Con esto pasé de leer y escribir, leer a 80 megabytes por segundo y escribir a 20-25, a leer a 150, que creo que es el máximo que tiene del USB, y leer a 150 y escribir a un 70-75. Le cambia totalmente la cara a la JSON en ese sentido. Bueno, al tener los 128 CUDA core, vamos a decirle para abreviarlo más rápido, es justamente el hardware necesario y lo que le permite ejecutar redes neuronales. Vos podés, digamos, ejecutar unas cuantas cuentitas en paralelo y es lo que permite la aceleración por hardware, lo que sería, digamos, utilizar en un sistema CAD-CAE una placa de video, básicamente. Sería la contraparte de PC. Y otra cosa que tiene es que no se puede expandir fuera de su hardware. Yo estaba viendo para ver si se podía por el M2, tiene conexión M2, si se puede, aunque sea adaptar una placa de video, aunque sea en vez de 16 líneas, aunque use una, me sirve igual, digamos, en ese punto. Pero bueno, ya sale, digamos, de lo que es la Jetson y para lo que fue hecho que consume 10 watts. Ya ahí tendrías que tener una fuente aparte que te soporte la placa de video en sí. Acá tenemos los distintos modelos de Jetson que existen. Jetson Nano es uno en particular, es particularmente este que está acá. Esto que está acá es el disipador térmico. Todo esto que está acá es lo que se llama carrier board. Y esto es solamente el módulo de Jetson Nano. Esto es cuando te viene, esta debe ser de 4 GB, ya que estos son módulos, están hechos en módulos de 2. Esta es la Jetson TX2, si no le erro, viene con 8 GB de RAM. Y el pequeño bichito de la Xavier, que es este, para ponerse en perspectiva, la Jetson Nano tiene un costo de entre $59 la versión de 2 GB y $99 la versión de 4. La TX2 el costo es de $196, es única, digamos, viene solamente en 8. Y la Jetson Xavier ya trae Tensor Core, ya es otra cosa, es mucho más potente, será básicamente unas 10-15 veces más potente que la Jetson Nano. Y esta ya cuesta a partir de los $800, ya de ahí para arriba. La Xavier se utiliza, para darles una idea, em, los robots de los almacenes de Amazon, los autónomos, que administran, digamos, la carga por todos los almacenes, utilizan sistemas parecidos a Jetson Xavier. Y estuve leyendo por ahí que utilizan o tienen un hardware similar a lo que se utiliza en la inteligencia artificial de los F-22, para darles una idea de lo amplio que puede ser. Eh, la Xavier en sí es muy potente, comparado en tiempo para realizar, he buscado información para ver comparaciones, digamos, para ver en la práctica qué tan rápido es y calculando números primos entre, entre 1 y pues, los primeros 10.000 números primos tardaba 3 veces menos que la Jetson Nano. Y es una tarea
bastante simple en ese sentido para estas placas. Así que es muy capaz esa placa. Ya te trae un slot de expansión de PCI y ya de ahí podés extraer potencia para lo que quieras. Después, si pasamos a lo que es software de Jetson, son todos retrocompatibles y compatibles entre sí. Es decir, vos podés diseñar un programa que te corra en una Jetson Nano y muy simplemente, ya con cargarlo en una Xavier o una TX2, te va a correr perfectamente. Y a la inversa también, pero tenés que contar con la caída en potencia. Entonces, digamos, si dispones de tiempo, no vas a tener problema. Ahora, hay cosas que, por ejemplo, análisis de imagen en la Jetson Nano, quizás en vez de hacer un reconocimiento de imágenes en 720, te conviene escalarlo a una calidad menor, a unos 300 por 300, y ahí vos tenés una tasa de un frame rate más alto, y con esto entonces puedes obtener mayor definición y un menor coste computacional. Quizás podés pasar a 720 tener 20, 25 FPS a pasar a 30, quizás 40, a una calidad de 300 por 300, y eso eh, te da la oportunidad de obtener mucha más información en lo que es, digamos, de la cámara en sí. Más que nada, es una ventaja cuando vos tenés que utilizar, por ejemplo, em, manejo autónomo, digamos. Por ejemplo, hay drones que están basados en Jetson Nano, y si en algún momento tenés una caída de frames de a 20 quizás, ya tenés un problema grande en lo que es navegación. Entonces, disminuir la calidad para tener un mayor frame rate en esas cosas es muy útil. Después el software que utiliza, yo la tengo cargada con Linux 18.4, si no le erro, un Ubuntu 18.4, soporta las librerías y software CUDA, Deepstream SDK, Isaac y SDK para robótica. Ese último es bastante útil para todo lo que sea tipo cieguilíneas, con, con con ultrasonido, y quizás también para ponerle alguna cámara, pero ahí empieza a flaquear un poquito el SDK. También ejecutan Keras, PyTorch o PyTorch y TensorFlow. Son muy capaces en ese aspecto. Ahí decae un poco el rendimiento a lo que es procesamiento visual. Ahí no es muy, digamos, recomendable utilizar la Jetson Nano. Eh, y como dice ahí, si bien son capaces de entrenar, eh, porque dicho de otra forma, la Jetson Nano está dedicada o pensada para realizar inferencia. Vos le cargas un modelo ya entrenado y la placa realiza solamente la inferencia en sí. Para eso es lo que está pensado. Ahora, si vos querés entrenar tu red neuronal en la Jetson Nano, es muy posible que estés limitado en primer lugar por la memoria RAM, y en segundo lugar por el tiempo que tengas. Ahora, si tu memoria RAM si la memoria RAM alcanza y no tenés limitante de tiempo, bueno, te va a andar perfectamente. Lo vas a dejar unos 2 días, quizás 3, entrenando, y al final vas a tener una red neuronal activa, funcional o no, se verá después. Acá, como decía al principio, para los que estaban quizás un cachito antes, quería proponer una actividad bastante simple, es que se imagino que piensen alguna idea en la cual podrían implementar una red neuronal o algo con deep learning, una inteligencia artificial, y en función de eso charlarlo un poco, acá sí entre todos, a modo, digamos, de debate, como para implementarlo en el taller o en el departamento de ingeniería mecánica, o en general. Yo ahora les voy a mostrar, o les voy a, mejor dicho, decir unos ejemplos de los cuales yo había pensado, y como para que tengan una guía quizás, y con eso tengan más posibilidades quizás. La primera, la más clásica de todas que se me ocurrió, fue una inteligencia artificial que juega al truco. Eso me pareció excelente en el punto de ver cómo una inteligencia artificial te podía llegar a mentir y que te cante truco, no sé, con un 7 de copa. Eso me parecía excelente. Después, algo más útil es, desde el punto de vista social quizás, y de inclusión, un lenguaje de señas bidireccional, que tenga, no sé, un display de
5 o 7 pulgadas, con una cámara y que interprete lo que te quiere decir la otra persona, y vos a través de escritura o audio, el mismo sistema lo puede interpretar y generarte unas imágenes en base al lenguaje de señas y que, bueno, la otra persona entienda. Entonces, hacer una comunicación bidireccional la más dinámica posible para alguien que no conoce o que no sabe del lenguaje. Después, hablando con un amigo que estudia industrial, me había comentado que él había tenido un problema con, o sea, de estudio, digamos, en la facultad, de optimización de tiempo de semáforos en la ciudad. Por ejemplo, lo que era la onda verde o cosas así, por las principales avenidas. Y desde ese punto me pareció bastante interesante. No sé, quizás si con una Jetson Nano, quizás con una Xavier o entrenándolo en placa de video dedicada. El tema de lo que es, por ejemplo, si hay una manifestación, si hay un choque o algo, y redireccionar el tránsito por calles aledañas. En ese sentido me pareció también bastante interesante utilizar procesamiento de imágenes, reconocimiento por imágenes, y que en función de eso vaya distribuyendo automáticamente el caudal, digamos, de autos y peatones en función de los tiempos y los semáforos. Después, seguimiento y predicción de trayectorias balísticas. Se me había ocurrido, estaba viendo un partido de fútbol así, medio que no tenía nada que ver, y, y me acordé que cuando vos, por ejemplo, cuando jugás al FIFA o lo que sea, te aparece en la canchita, dónde, digamos, va a impactar la pelota y dónde va a rebotar. Y eso me pareció algo muy interesante para implementarlo y pensarlo desde el ámbito de la física, de física uno, y con eso, digamos, tratar, digamos, de que a través del reconocimiento por imágenes pueda calcular una velocidad y en función de eso determinar más o menos dónde iba a impactar la pelota, el proyectil en sí. Eso me parecía también bastante interesante. Y después lo que es sistema de edición de datos, de aceleraciones en autos de competición. Esto aplica, este fue a donde yo lo pensé, pero aplica, digamos, en general para todo. Es eh, adquirir información de acelerómetros que estén, no sé, situados en las masas de las ruedas, en los anclajes al chasis, por ejemplo, también, quizás en alerones o perfiles alares, y en función de la información que nos provea, que puede ser de 6 ejes distintos, y suelen ser unas 15 o 20 eh, datos por segundo, lo que en una vuelta de, no sé, 1 minuto y medio, 2 minutos y si lo pensás por cada rueda, son 4 sensores después por cada anclaje pasan a ser 8. Ya tenés por segundo, tenés 160 valores, y si eso lo pasás constantemente, es mucha información. Entonces, en este punto, la idea era aplicar un procesado con una Jetson Nano que lo que te haga es filtrarte, digamos, los datos que a vos te sirven de los que serían los datos estándar que a vos, digamos, no te representa un valor en el cual vos tengas que modificar algo para generar un mejor comportamiento en lo que vos estés estudiando. Entonces pasás digamos, de lo que es jugar al truco, que sería un procesamiento de imágenes, que tome, digamos, en algunos valores probabilísticos entre lo que puede tocarle al otro o no, y lo que él, bueno, lo que la Jetson tenga, digamos, y en función de eso tomar una decisión y tirarte una carta, a pasar a una optimización o una predicción de una trayectoria a un filtrado, digamos, de información. Son muchas posibilidades y varias temáticas en las cuales se puede, había pensado, digamos, implementar una Jetson, y en función de esto, bueno, los que se puede utilizar para el departamento de mecánica, perfecto. También había pensado usar algo con cámaras para el departamento, para donde está el área de los tornos, a mano, algún sistema, por ejemplo, de seguridad, en el cual, no sé, alguien se desmaya o lo que sea, se activa alguna alarma o algo por el estilo. Todo eso en función, digamos, de lo que es reconocimiento de imágenes. Así que son libres de tirar la idea que quieran. Yo con esto básicamente lo que tengo que hacer es armar un proyecto, mandarlo a NVIDIA, que NVIDIA lo apruebe o no, y con eso me dan la licenciatura, la certificación en Jetson Nano o no. Si me lo toman y me lo aprueban, perfecto, me dan la certificación, y ahí después podría pasar a concursar por una que me habilita, digamos, a dar clases eh, según, digamos, NVIDIA. O sea, me certifica NVIDIA a dar clases sobre Jetson Nano.
Así que son libres de tirar ideas de lo que quieran. Si son utilizadas, les serán avisados. Y bueno, lo que se pueda, lo que se les ocurra, si no, se puede emplear para el departamento en sí. Así que si tienen alguna idea, los escucho tranquilamente. Y rápido se me ocurre hacer una inteligencia artificial que detecta a ver si tenés puestos lentes de seguridad o los elementos de seguridad correspondientes para manipular, por ejemplo, el torno o la fresadora. Y Sí, si te bien. detecta que no los tenés, directamente no activa la fresadora o el torno. Está. Sí, 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 sí. Eso se ha hecho algo similar con el tema de barbijo. Algo muy similar que se me ocurre es con eso. Sí, sí, lo ves. Bien, bien. Eso lo iré anotando así, así si. Capaz se puede hacer en el taller de mecatrónica que los voy a comentar después más adelante. Ahora, Giancarlo, la idea es acá hacer el entrenamiento en una placa GPU afuera y que funcione el modelo entrenado en la Jetson, o ya hacer el entrenamiento ya directamente en la Jetson. Va a depender de lo que vos quieras hacer. Si, digamos, la Jetson es capaz en términos de memoria y el tiempo no te es un problema, se puede entrenar perfectamente en la Jetson. Ahora, si el modelo es pesado y los 4 GB, ponele 3 que te queden libres, no te sean suficientes, ahí tiene que pasar a entrenarse en una GPU dedicada y después sí, le podés cargar tranquilamente la red entrenada, que en ese sentido no tiene problema. Bueno, pero la red entrenada tiene que ser del tamaño de lo que entre en la Jetson, digamos. Claro, o sea, dentro de las posibilidades de la O sea, Jetson. el tema es que cuando vos haces el entrenamiento, tenés el espacio que te ocupa la red en sí o el modelo, Mm, más todos los casos de entrenamiento y validación. sí, Que eso es lo valioso, lo pesado, quiero decir, que ocupa mucho espacio, sobre todo cuando uno tiene en cuenta que para que una red aprenda más o menos bien, necesitas una cantidad grande de casos, por decirlo de esa mm, manera. Ahora, el tamaño de la red va a ser el mismo si vos lo entrenás afuera o si lo entrenás ahí. Entonces, el tema es ese, si vos tenés una GPU donde podés entrenar una red con muchos casos y lo haces rápido y qué sé yo, después lo insertás en la Jetson y la usás, digamos, ya una vez entrenada. claro, exactamente. Vos podrías también, digamos, hacer un entrenamiento in situ en lo que vos necesites. Por ejemplo, si estás, no sé, aislado o estás de vacaciones, ponele y querés hacer algo con eso, lo podrías hacer. Ahora, en tiempo vas a ganar muchísimo haciéndolo en una GPU dedicada. Eso no tiene comparación, digamos. Sí, pero como el entrenamiento es algo que haces una vez, qué sé yo, si Mm, te toma, viste, qué sé yo, 2 horas en una GPU y qué sé yo, 6 horas, 10 horas en el Jetson, no es tanto, no es complicado, digamos. El tema es el uso que le das a la red entrenada después. Como Ya, un ya, sistema embebido que está todo el tiempo mirando y claro. prediciendo o infiriendo, claro. Perdón, Ariel, te interrumpí. no, quería saber si ya había terminado el seminario y estamos libres a poner ideas No, quedan 2 o 3 slides más, pero es un espacio, digamos, reservado, digamos, para eso, para que si quieren tirar ideas o hacer consultas en este momento, lo pueden hacer tranquilamente. El Ah, problema es que cuando Ariel empieza a tirar ideas, no, no, tengo solo dos, que ya le había dicho Manuel una, pero ahora me parece que con estos perros que tiraste ahí podría ser buena. Las dos son ecológicas porque me parece que podríamos enganchar a alguna empresa que nos pueda subsidiar para armarlo, incluso creo que podríamos hablar con, no sé, por ahí con estudiantes, me parece que Verón es un poco más inteligente que el hincha del presidente de gimnasia. Uno era, que es una copia en realidad, vi en Berlín y también en otro lugar, no me acuerdo dónde, una máquina en los supermercados que vos le ponías la botella y las latas y el tipo las clasificaba y te daba dinero. Sí, sí, sí. De la botella leía, hay un símbolo ahí que es un triangulito, que si es PVC, si es, Mm, qué tipo de polímero es, pero bueno, en el caso de que el símbolo esté medio chon, medio jodido o roto, o por ahí acá en Argentina las botellas bueno, no hay alguna legislación que obligue a poner ese símbolo, capaz que habría que entrenarla para que las identifique. Bueno, la cuestión es que aparentemente la máquina era un tubo, vos metías la botella, la tipa la clasificaba y te pagaba, por ejemplo, te le decía, esto es plástico tanto, 20 centavos de dólar, de euro. Y así, y la gente sacaba el ticket, es decir, juntaba, reciclaba, juntaba, metía ahí, se hacía 5 o 6 euros, iba y compraba después.
eso, que no era poca plata. Esa es una idea que quizás se puede usar. Pero por eso le digo, con alguna empresa que nos quiera subsidiar como un proyecto ecológico de reciclado y qué sé yo, capaz que por ahí en las canchas de fútbol y eso, capaz que podríamos enganchar a alguien que quiera poner un poco de dinero y que se haga publicidad de él, que junto con la tecnológica desarrolle una máquina inteligente para clasificar esas cosas. Y la otra, ahora que veo estos perros que son independientes de Wi-Fi y sobre todo de cables, era alguna especie de dron, robot sumergible para hacer supervisión de caños de agua para ver si están rotos o no. Sí, me Eso habías no sé comentado si eso, Ariel. es más difícil, pero bueno, como tiene el sistema de análisis y no necesita cable y no necesita Wi-Fi, por ahí se podría implementar. Ese por ahí es una idea, digamos, ya hacerlo un poco más difícil. Esas dos ideas nada más se me ocurren ahora. Sí, sería un desarrollo con bastante tiempo, pero supongo que tranquilamente se podría hacer. Con tiempo y plata se puede hacer. Así que por ese lado. Claro, Para, ahí la dificultad es doble, ¿no? Porque tenés por un lado que tener un sistema de navegación autónomo Mm. para que se muevan y por otro lado el análisis en sí del daño de un tubo. O sea que, y Habría que además ver qué abajo sistema del agua, utilizás. todo eso es un sistema mecánico con energía que se mueva solo abajo del agua, es bastante ambicioso. para algo Sí, como un Capaz que escáner. te conviene entrenar un delfín para esas cosas, me parece. Perdón, no sé a quién interrumpí, pero No, no, no hay Guido, problema, no hay Guido. problema. Para algo que sea como un escáner en 3D de objetos, ¿sería algo sobredimensionado el usar esa placa? Eh, Depende, me parece que va más ahí por el tema de la resolución que vos quieras. Claro, Qué resolución vos quieras, digamos, de lo que estés escaneando. Si, por ejemplo, vas a utilizar láser, si, por ejemplo, vas a utilizar, puedes utilizar ultrasonido o también puedes utilizar directamente por imagen. Entonces, en función de la definición que tengas, va a ser tu coste computacional. claro, claro, perfecto. Así, o Sí, sea, no porque lo veo como he algo visto malo, algunos. es bueno. Había eh, un proyecto de código abierto que creo que era PyScan, pero estaba basado en un Raspberry. Por eso sí, me todo eso corre imaginé, acá, no pasa nada. claro. Pero sí, sí, es completamente viable. Quizás, eh, quizás hasta no necesites la GPU, porque, por ejemplo, te vienen sistemas LiDAR, que son para navegación. Hay unos que son, bueno, medio baratos, deben salir unos $100, ponele, que en 10 metros tenía una desviación de 2 grados. Así que, dependiendo de lo que vos quieras, te podría servir bastante eso. Le tendrías que armar, digamos, esto es bidimensional. Así que podrías armarla, digamos, algo que lo eleve, entonces tendrías vertical y quizás algo que lo lleve lateralmente. Entonces ahí tendrías Claro, claro. una forma, digamos, de tener una buena representación de eso. Total, si lo Me vas a usar a... imaginé con justo lo que salió hoy, la noticia en la página de la UTN, el tema ese que hicieron de la prótesis craneal. Sí, sí. Me imaginé que por ahí, para algo así, está bueno, si se puede escanear. eh, Me imagino que modelar algo así a mano debe ser muy complicado. Sí, desconozco el nivel de precisión que necesitan eso, porque por lo que nos contaron era, digamos, una pieza bastante, por así decir, como brusca. O sea, era como, digamos, por así decirte, tapar un círculo con un cuadrado. Ah, Entonces, claro, no hace de- falta tanto. claro. Claro. Pero en el caso de que sea algo más preciso, que vos necesites la misma geometría o algo muy similar con una tolerancia muy alta, en ese caso quizás sí, quizás te convendría o podías utilizar láser tranquilamente. sí, pero acá la cuestión es que si querés usar una inteligencia artificial, la inteligencia artificial sirve para dos cosas, básicamente. Una es para clasificar, es decir, Mm. tomar una entrada y decir, bueno, esto va acá, es un perro o un gato, digamos, ¿no? Y la otra que sirve también es para hacer alguna especie de interpolación o extrapolación de datos, o sea, una especie de ajuste. Es decir, bueno, vos aprendiste que ante determinada entrada la función toma un valor, entonces después tenés una entrada de un valor que no lo tenés tabulado y la red te predice cuál es el valor que tenés que tener. Es decir, dentro de ese marco de actividades donde uno tiene que pensar para qué va a poner una red neuronal dentro de una Jetson, ¿no?
Claro, quizás te serviría básicamente. más comparar por ahí una, no sé, una prótesis que hayas hecho con una que tengas. Ahí quizás podría estar más orientado a lo que sería utilizar una red neuronal. Claro, claro. Bueno, y pasamos a un supuesto taller de mecatrónica que estaría, digamos, acá con el señor Ariel, que, que él les va a contar en paralelo conmigo, que estamos viendo, mejor dicho, si el año que viene, o quizás el que le sigue, si se puede implementar un taller de mecatrónica en la Facultad de Departamento de Mecánica, en el cual la idea es que se enseñe, digamos, a programar, aunque sea Arduino, empezando por Arduino, lo que sea, digamos, empezar a entender cómo funcionan los sensores, por qué te puede fallar, o qué te conviene, qué tipo de transductor te conviene utilizar si vos necesitas, o sea, un movimiento lineal, cómo podés utilizar otro tipo de sensor que no es lineal, y todo ese tipo de cosas, y eso estaría pensado eh, darse o darlo en la facultad. Esto claramente va a ser externo a uno, o sea, no es una materia, a eso me quiero referir, y, y va a ser para que la gente traiga, digamos, inquietudes y poder, digamos, resolverlas ahí y darle, digamos, la posibilidad de que tengan algo de hardware en donde puedan plasmar la idea y con eso ir desarrollándolo, o sea, tener una motivación y poder llevar a cabo lo que sea, lo que es su idea o su curiosidad. Parece, y bueno, como consecuencia, que aprendan, aunque sea tengan una idea o sepan programar en Arduino, que básicamente es un C++ un poco modificado, la sintaxis y nada más, no es mucho más que eso. Así que, si, no sé si Ariel le quiere comentar algo más a eso. Ariel vendría a ser yo. Exactamente, usted. Bueno, la idea no es tampoco tan profunda, mucho más de lo que dijiste, Giancarlo, es que se sumen, sumado también a algo que alguna vez dijo Ramiro, no sé si Ramiro está acá, creo que justo no está, de que los chicos se organicen y tengan talleres de robótica y ese tipo de cosas con algunos implementos y que aprendan y vayamos aprendiendo para poder hacer experimentos. Nosotros en particular estamos interesados en los experimentos de granulares, que son medir granos, velocidades, atascamiento, humedad en granos, semillas, ese tipo de cosas. Pero bueno, todo aprendizaje de manejo de algún otro tipo de sensores, de acelerómetros, de medidores de densidad, de velocidades, manejo de láseres o de medidores con láseres para medir distancias o cosas, o ultrasonido, les va a servir a todos. Y creo que también hace a la mejora que alguna vez comentaba Manuel del departamento de mecánica, que debería tener chicos que están formados en programación y en electrónica. Así llegan a las materias de arriba, que son las de quinto, cuarto, quinto, bastante sólidos, y el que quiere dedicarse a hacer investigación tiene desde dónde saltar, digamos. Es decir, tiene una base que la ha ido adquiriendo casi jugando. Y bueno, vamos a ver si sale eso el año que viene, sería muy bueno que saliera. Y el director podría ser Ramiro, que es un ingeniero electrónico, ¿no es cierto? Porque hay que buscar también un Exactamente. director. Hay que buscar un responsable, y nada mejor que Ramiro, que no está. Sobre todo eso, aprovechando que no está, ya le podemos meter más tareas para hacer. No, no. Bueno, Me eso nada parece más. muy interesante la idea del taller. Me- Bueno, por seguramente, eso, por eso si estábamos invitando a llega, los chicos, si así que llega pueden estar a todos invitados. hacerse realidad, me mando de una. Ojalá que salga. Perfecto. Perfecto. Bueno, y con esto debo decirles que yo en algún momento pude, digamos, adquirir dos robotitos de estos que son, eran de un grupo llamado RoboGroup, N6 se llaman, y yo no los utilizo, ya ha pasado mi periodo con ellos, digamos, y mi idea es donárselos a la facultad para que se puedan utilizar en el taller o de mecatrónica o en sí para cualquiera que necesite o quiera aprender. Están basados en Arduino, así que se puede usar el mismo IDE también. Se puede programar con programación orientada a objetos o scriptiendo. Tienen sensores ultrasónicos, tienen unos NY70 que son infrarrojos, emisor receptor,
Tiene unos servomotores, tiene un control remoto, cada uno. Y la placa creo que tiene integrados los puentes H, creo que hasta 8 watts, una cosa así. Así que por ese lado son bastante robustos. Y están, como acá están, digamos, sin uso, es preferible que se use ahí y que no estén, digamos, juntando polvo. Así que para cuando se pueda armar, se irán para la facultad en ese sentido. Uno hay que armarlo. Uno está armado, pero otro hay que armarlo nomás. Es todo plug and play con tornillitos, así que por ese punto no hay problema. Así que por el día de hoy, gente, gracias y espero que les haya servido de algo barato. Muy bien, Giancarlo, bárbaro. Entonces, Giancarlo, tu propósito es conseguir la certificación de NVIDIA para trabajar con los Jetson. Sí, porque me da, o sea, si bien estoy registrado con los